Hola, bienvenidos. Nos encontramos en una nueva clase de química para ver algunos compuestos o grupos funcionales que entran dentro de los compuestos binarios. Básicamente, para recordarle, compuestos binarios eran aquellos cuyas moléculas se hallaban conformadas por dos átomos diferentes. Más allá de los números de atomicidad, los dos átomos que constituyen la molécula son diferentes. Si habíamos visto o tenemos en uno de los videos, por ejemplo, el caso de los óxidos. En esta clase lo que vamos a ver son los hidruros y los hidrácidos. Son dos grupos de compuestos funcionales bastante sencillos y que hay que tener en cuenta algunas reglas específicas en lo referente a poder elaborar una reacción química correcta y nombrarlos de manera correcta, ya que difieren bastante significativamente con otros compuestos químicos. Pero bueno, ahora vayamos a ver cómo son los hidruros para empezar y luego hablamos de los hidrácidos. Entonces, hidruros. Los hidruros decíamos que eran compuestos binarios y los hidruros resultan de la combinación de cualquier elemento químico con el hidrógeno. Cualquier elemento químico con el hidrógeno da como resultado una molécula denominada hidruro. Sabemos que los compuestos químicos capaces de combinarse son los metales y los no metales, o en orden inversa, no metales y metales, cualquiera de ellos. Yo acá en este caso lo que hice es comenzar primero a usar los no metales. Entonces se van a denominar hidruros no metálicos. Muy sencillo su clasificación, hidruros no metálicos. ¿Qué se van a combinar allí? Se van a combinar un elemento no metálico con el hidrógeno. Bueno, entonces, primera regla a tener en cuenta en el caso de los hidruros es que la facilidad con que el hidrógeno se combina no es la misma con que se combina el oxígeno. Su actividad química es mucho menor, así también su abundancia en la naturaleza. Por lo tanto, todos los elementos que se combinan con el hidrógeno, en este caso el no metal, lo hacen con su menor valencia o con su número de oxidación. Entonces yo voy a buscar un elemento químico cualquiera en la tabla periódica y si tiene más de un número de oxidación o de una valencia, voy a tomar la de menor valor y las otras directamente no las voy a usar, porque básicamente no se producen moléculas de hidruros más allá de aquellas con que el elemento se combina con la menor valencia o número de oxidación. Entonces eso tener en cuenta, y por lo tanto vamos a ver que para cada sustancia tenemos una sola molécula. Si tiene más de un número de oxidación, simplemente no se elabora, porque realmente eso no ocurre, digamos. Y la nomenclatura o la forma de nombrar, vamos a este caso es muy particular, y lo que tenemos que hacer es tener en cuenta el nombre del no metal, tomar la raíz del nombre del no metal y agregarle el sufijo uro, seguido de las palabras de hidrógeno. Lo que vamos a ver, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Esa sería la forma de nombrar. Tomar el nombre del no metal con la terminación uro seguido de las palabras de hidrógeno. Hagamos dos ejemplos o veamos dos ejemplos. Acá tengo el nitrógeno más el nitrógeno más hidrógeno molecular. Coloco del otro lado el elemento hidrógeno, el nitrógeno, su menor número de oxidación del nitrógeno, menos 3, viene aquí, el número de oxidación del hidrógeno más 1, viene aquí. Y ahí está terminado. Lo que tengo que ver es acá las cantidades, como siempre. Acá tendría un 2, por 3 son 6,
3 por 2 son 6, este 2 y este 2. Y bueno, y ahí vamos al nombre, es nitrógeno, en la raíz del nombre es nitrógeno, le agrego la terminación uro y entonces se denomina nitruro de hidrógeno y está terminado. Más allá de que el nitrógeno tiene otro número de oxidación, no se produce la molécula con ese otro número de oxidación o número de electrones que pueda poner en juego, digamos, el nitrógeno. Y el otro caso sería, por ejemplo, también cloro molecular con hidrógeno molecular. Se coloca los dos elementos del otro lado, sus correspondientes números de oxidación. Número de oxidación de este viene acá sin signo, número de oxidación viene acá sin signo, y me queda este hidruro. Lo que tendría que hacer es que acá tengo 2 hidrógeno y 2 cloro, acá tengo solamente 1 y 1, coloco el 2, 2, acá voy a tener 1 y acá voy a tener 1. Y el resultado del nombre de esta molécula va a ser el nombre del metal con la terminación uro seguido de las palabras de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Ahora hay algunos elementos del grupo 16 y el grupo 17 de la tabla periódica. Hablemos del azufre, bromo, cloro, yodo, que van a tener también una denominación clásica o tradicional, y en este caso esto se denomina ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Qué características tienen? Simplemente las nombro porque en algún momento vamos a ver los ácidos y lo vamos a tratar más. Tienen la capacidad de que en solución acuosa se comportan como ácido y liberan cationes hidrógeno o protones. Esta es la característica. Tienen un comportamiento ácido, por eso es un nombre, y porque son capaces de liberar cationes o protones hidrógeno en solución acuosa. Entonces terminamos con los hidruros no metálicos y ahora otro hidruro muy sencillo, el hidruro metálico, un metal más hidrógeno. De vuelta aquí los metales se combinan únicamente con su menor valencia o un menor número de oxidación. Si tiene más no se utiliza, no ocurre. Y la nomenclatura es más sencilla aún. Simplemente tenemos que utilizar las palabras hidruro de y después le agregamos el metal con el que se combinó y podemos, digamos, colocar como un numeral de stock entre paréntesis y en números romanos la valencia con la que se combinó el metal. Ya sabemos, o el número de oxidación del metal. Ya sabemos que el del hidrógeno es 1. En este caso es menos 1. Fíjense que a diferencia acá, el hidrógeno va a tener un número de oxidación menos 1 y los metales positivos. En el caso anterior teníamos el hidrógeno más 1 y los no metales negativos. Bueno, entonces, en el caso de este ejemplo, el hierro tiene número de oxidación más 2 y más 3. Lo que vamos a hacer es utilizar el menor número de oxidación porque así lo determina la regla y lo que ocurre, ¿no? Y entonces hierro más hidrógeno molecular, coloco aquí solos, coloco el número de oxidación del hierro más 2, viene acá, el número de oxidación del hidrógeno 1 acá, pero no coloco. Y bueno, y aquí lo que tendría que hacer es hacer el balanceo. Tengo 2 hidrógenos y tengo un hierro y un hierro. Está balanceado. Y el nombre sería muy sencillo, como les dije, hidruro de el metal que le acompaña, en este caso hierro, y su número de oxidación o número de valencia entre paréntesis y en números romanos. Entonces, de esta manera terminamos este grupo que son los hidruros. Y por otra parte, entonces vamos al otro grupo de compuestos binarios que son los hidrácidos. Los compuestos hidrácidos son compuestos binarios que resultan de la combinación de un no metal con un metal. Y cuando hablamos de no metales, indudablemente y obviamente
debemos dejar afuera el oxígeno y el hidrógeno, son dos elementos no metálicos. Si consideramos entre los no metales que se pueden combinar para formar los hidrácidos al oxígeno y al hidrógeno, si está el oxígeno estaríamos formando un óxido y si está el hidrógeno estaríamos formando un hidruro. Entonces, los no metales, excepto oxígeno e hidrógeno, más cualquier metal. Y aquí algo que hay que tener en cuenta, que hay que saber bien, digamos, es en la conformación cómo se reaccionan cada grupo de elementos y qué capacidad tienen de combinarse respecto a la cantidad de números de oxidación que ponen en juego en este tipo de reacciones químicas. Y en los hidrácidos, el no metal se combina siempre con su menor número de valencia o número de oxidación. El no metal siempre con su menor número de valencia, ojo con esto, o número de oxidación. Sin embargo, los metales, el metal, si tiene más de una valencia, puede utilizarlo para combinarse y formar hidrácidos. Entonces, el metal con todas sus valencias o números de oxidación. El metal con todas sus valencias o números de oxidación. Entonces aquí podríamos tener, a diferencia de los hidruros, donde siempre vamos a encontrar una sola molécula, que con los mismos elementos que se combinan se pueden formar más de una molécula, porque el metal podría ser un metal que tenga 2 o 3 números de oxidación diferentes y entonces se van a seguir ocupando del no metal su menor valencia, pero puede ir cambiando el metal su número de oxidación para formar distintas moléculas. Y la nomenclatura consiste también en una nomenclatura de tipo particular para estos grupos, que consiste en tomar la raíz del nombre del no metal con el sufijo uro, como hablábamos aquí en hidruros no metálicos, sulfuro, carburo, bromuro, cloruro, etcétera, etcétera, y seguido del metal indicando sí o sí, entre paréntesis y en números romanos, la valencia con la que se combinó, o el número de oxidación con el que se combinó el metal. Entonces, las ecuaciones químicas son similares y lo único que pueden cambiar es que en este caso, les repito, el metal puede poner en juego más de un número de oxidación y por lo tanto se pueden formar más moléculas. En este caso entonces, por ejemplo, azufre más calcio, colocamos el azufre, el calcio, luego colocamos los números de oxidación, los cruzamos, como son pares se simplifican y me va a quedar un azufre y un calcio. Tenía uno acá, uno acá, uno acá y uno aquí. El nombre, ya decía, no metal más el sufijo uro, azufre, sulfuro de calcio y el número de oxidación 2. Si el calcio tuviera otro número de oxidación mayor, hago de vuelta azufre más calcio con el otro número de oxidación, coloco, hago los correspondientes operaciones de este lado en los productos y una vez que tengo terminado coloco el nombre y va a ser sulfuro de calcio y la diferencia va a estar en que yo voy a tener que indicar acá, entre paréntesis en números romanos, el número de oxidación con el que se combinó. Simplemente esa va a ser la diferencia. El otro ejemplo podría ser aluminio más cloro molecular. Coloco los números de oxidación, el del aluminio es más 3, el del cloro es menos 1. Los cruzo y me queda 1 y 3. Este no se pone. Y hacemos, ahí teníamos acá 3 y 2. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Y teníamos acá 2 aluminio y 2 aluminio. Entonces queda el no metal con la terminación uro y el nombre del metal, cloruro de aluminio. En ambos casos, el no metal, el azufre,
y el cloro tienen más de un número de oxidación. El azufre tiene el número de oxidación 2, 4 y 6. Y el cloro tiene números de oxidación menos 1, o sea, 1, 3, 5 y 7, o números de valencia 1, 3, 5 y 7. Solamente se combinan con el menor valor. Solamente se combinan con el menor valor. El único que puede cambiar es si el metal tuviera acá más de un número de oxidación, entonces yo haría más moléculas, pero repetiríamos todo y los nombres simplemente irían cambiando. Por ejemplo, en colocar entre paréntesis el número romano con cuál de el número de oxidación se combinó el elemento metálico. Bueno, entonces estos son los números, el contenido que corresponde, digamos, a conocer los hidruros y los hidracidos para completar junto a los óxidos los compuestos binarios. Y bueno, espero que les haya servido el video. Los invito a suscribirse al canal y nos encontramos en los próximos videos en donde seguiremos tratando compuestos ternarios, como ser por ejemplo los hidróxidos, oxoácidos, sales y otros grupos funcionales de compuestos, por ejemplo de la química orgánica. Desde ya muchas gracias y nos encontramos en los próximos videos.